nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 113 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 114 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con la situación que afecta a doña Javiera Cerda, madre del menor de edad de iniciales GGC, relacionada con los incansables intentos de establecer un régimen de relación directa, irregular y o cuidado personal, en circunstancias que el padre, quien tiene el cuidado personal del niño, no ha podido ser notificado. Informa que se derivó el caso al CERNAMEC para que, con carácter prioritario, se iniciara la atención integral de doña Javiera y se otorgara asesoría legal y apoyo psicológico especializado. Se han realizado 3 intentos de contacto con la consultante en el marco de la gestión de contacto prioritario solicitada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Un oficio de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual remite el informe de diagnóstico de la gestión institucional ante casos de violencia intrafamiliar y propuestas de trabajo para el diseño de proposiciones técnicas para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar, de noviembre del año 2024, elaborado en el marco de la Ley 21.378, que establece el monitoreo telemático en las leyes 20.066 y 19.968. Un correo electrónico de doña Yesenia Riquelme, quien padece de trastorno de conducta alimentaria, por el cual solicita se priorice la tramitación del proyecto de ley que establece una ley de prevención, atención, diagnóstico y tratamiento de trastornos de conducta alimentaria. Boletín 15.083-11, destinado a garantizar el diagnóstico oportuno, tratamiento integral y acompañamiento profesional para quienes padecen estos trastornos en el marco de una política pública seria, inclusiva y empática con la salud mental de la población. Un oficio de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con las medidas que se adoptaron para brindar protección, acompañamiento psicosocial y apoyo jurídico a las víctimas por el fallecimiento de la educadora diferencial Natalia Palma de la Escuela de Curiñanco y por 4 profesionales del Instituto Técnico Profesional IFEN, quienes relataron haber sido víctimas de violencia de género en su entorno laboral. Un oficio del director de Estudios, Transparencia y Archivos Parlamentarios, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la petición de efectuar una evaluación de la aplicación de la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Informa que no será posible abordar dicha solicitud en los plazos requeridos, debido a que el equipo del Departamento de Evaluación de la Ley se encuentra actualmente abocado de manera prioritaria al desarrollo de la evaluación de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuyo informe final debe ser entregado en el mes de diciembre de este año. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual da respuesta a oficios de esta comisión en relación con la nómina de víctimas, la participación institucional en el proceso y las medidas adoptadas para abordar y mitigar los efectos del fraude económico y sanitario ocurrido en 2022, que afectó a aproximadamente 1.200 mujeres de diversas comunas de la región del Biobío a raíz de la realización de exámenes médicos falsos por parte del Centro Médico Nova Quimen. Correo electrónico del Ministerio de Salud, mediante el cual informa que, con motivo del tema por el cual fue invitada la profesional doña Paula Araya, el Ministerio ha decidido que asista en su representación la jefa de División de Prevención y Control de Enfermedades, doctora María Soledad Martínez, quien tiene a su cargo dichas materias. Un oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con los motivos del rechazo de licencias médicas de doña Isabel Pino, de acuerdo con antecedentes señalados. La Superintendencia, mediante una resolución dictada el 10 de junio de este año, rechazó la reclamación de la interesada, confirmando el rechazo de sus licencias médicas por falta de huellas que acrediten un vínculo laboral real y efectivo. Un correo electrónico del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, mediante el cual excusa la inasistencia del director nacional, don Claudio Castillo, debido a que estará participando en una jornada nacional previamente planificada con todos los directores regionales del servicio. Sin embargo, solicita la posibilidad de asistir a una próxima sesión. Y un correo electrónico mediante el cual informa que el diputado Maya, a través del sistema de la ley del lobby de la Cámara de Diputados, recibió una solicitud de audiencia a esta comisión de doña Alexandra Pardo, representante del Movimiento Comunidad y Maternidad, en relación con el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental correspondiente al boletín 17.049-13. Respecto a este proyecto, decir que debería verse luego, una vez que se despache,
por la Comisión de Trabajo, entiendo, tendría que pasar a la Comisión de Mujeres. Por lo tanto, en atención a eso está esa petición. ¿No? Bien, muchas gracias, secretaria. ¿Palabra sobre la cuenta? ¿No hay palabra sobre la cuenta? ¿No? Presidenta, acá. Presidenta. ¿Sí? Diputada Gracias, Bravo. Presidenta. Saludar a las colegas y también a la subsecretaria, a su equipo. Sí, respecto del proyecto, está ya programado en las tablas de la sala, pero dice pendiente Hacienda. Eso me llamó la atención. Y nosotros lo solicitamos ya en alguna Sí, eso oportunidad es lo y que nos estábamos dijeron comentando. que no. Eso. Sí, estábamos comentando que hicimos la solicitud a la sala como comisión para que este proyecto pudiera verlo una vez que terminara su tramitación en trabajo, que lo pudiéramos ver en esta comisión y lamentablemente se rechazó en sala cuando se hizo esa solicitud. Así es que, bueno, vamos a ver si es pertinente de todos modos poder escuchar para entregarnos algunos elementos. Ahí vamos a ver con las audiencias que todavía tenemos pendiente y que recordarles que estamos haciendo el ejercicio de dejar, luego de la tramitación de los proyectos de ley, un espacio para audiencias. Bien. ¿Sí, diputada Mix? Gracias, Presidenta. Hay una explicación en la cuenta de la biblioteca era el punto 3. No es el punto 3, es el punto 5. Chiquilla. El punto 5, sí. Sí, es que me quiero referir a ese punto, Presidenta. Sí, lo que pasa es que nos respondieron de la biblioteca a propósito del Departamento de Evaluación de la Ley, o sea, en realidad el otro departamento, que están medias pilladas con el tiempo, porque están evaluando, de hecho, la ley que crea el sistema, el sistema de Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez. En esa evaluación está. Nosotros le habíamos pedido que se hiciera una evaluación, sobre la aplicación de la ley, ¿se acuerda? De las 3 causales. Exacto. Entonces yo entiendo que están sobrepasados en trabajo, pero quizá buscaran alguna alternativa de menor magnitud para poder conocer los antecedentes que ellos manejan. Quizá habría que hablar, yo le sugiero que usted lo pueda ver con este departamento, a ver si ellos pudieran, en función de los datos que manejan hoy, poder quizás hacer un informe más chico, no tan extendido, sí, eso. Muchas gracias. Sí, ¿les parece que en razón a lo solicitado por la diputada Mix, podamos enviar una nota indicando que, entendiendo la intensidad del trabajo que se está llevando para evaluar otra ley, que es, por cierto, muy importante, pudieran hacernos llegar al menos un informe preliminar más pequeño, sin a lo mejor tantos detalles, pero que nos diera algunas luces de la implementación de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Es decir, vamos a insistir, pero en el fondo para no tener un informe tan detallado, sino que algo más preliminar. ¿Les parece? Ya. Sí, yo de todos modos voy a tratar de hacer alguna gestión ahí, ¿ya? Pero para que lo acordemos como comisión. Acordado. ¿El otro punto que me decía usted? Ah, ya, para cuando pasemos el... Ya. Bien, vamos a pasar entonces a la orden del día para continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Ana María Gasmuri, Carla Morales, Erika Olivera y Carolina Tello, y de los diputados Marcos Ilavaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo y Leonardo Soto, que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis del delito de grooming, boletín 17-534-07. Para tales efectos se encuentran invitadas la subsecretaria de la Niñez, doña Verónica Silva Villalobos, la acompaña la asesora legislativa Carla Toro y el director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, don Claudio Castillo, al cual se ha excusado. Pero como decíamos en la cuenta, él solicita poder venir en otra sesión.
Yo lo que sugiero es que, para no retrasar, veamos si es que es necesario que la discusión particular para alguno de los puntos pudiéramos invitarlo específicamente para que pueda pronunciarse a modo de asesoría en particular. Eso entiendo que es posible de hacer, por lo tanto, bastaría con que viéramos esa necesidad durante la discusión en particular. ¿Les parece? Bien, así lo vamos a acordar. Acordado. Bien, le vamos a dar entonces a la subsecretaria y a la asesora legislativa la palabra para que se pronuncien sobre el proyecto de ley que además debo decir y recordar que al final de la exposición del espacio de consultas y preguntas quedamos de votarlo en general y poner el plazo de indicaciones, ¿ya? Para que no se vayan y podamos entonces todas concurrir con nuestro voto. Bien, subsecretaria, le vamos a dar su tiempo, unos 15 o 20 minutos, porque son nuestras únicas invitadas el día de hoy, y después lo dejamos en preguntas. Ahí sí. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las demás integrantes de la comisión. Muy breve, quiero en primer lugar señalar algunos aspectos generales respecto de la propuesta. Lo primero es que la propuesta se aprecia en concordancia con algunos de los elementos que tiene la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo en lo que se relaciona con el artículo 37 de la ley, que se manifiesta en torno a explotación económica, explotación sexual, trabajo infantil, y incorpora dentro de ese acápite vulneraciones de derechos dentro de la esfera de la sexualidad. Y la Ley de Garantía señala que el Estado tiene que tomar medidas tanto administrativas como medidas penales que refuercen estos elementos. Por lo tanto, lo que se plantea en este proyecto está en total concordancia, a juicio nuestro, con esta disposición del artículo 37 de la Ley de Garantía, y viene a profundizar aquello que la Ley de Garantía no definió específicamente, que son medidas administrativas y medidas penales en esta materia. En sesiones anteriores se hizo ver a la comisión un conjunto de datos que son altamente preocupantes que presentó el Ministerio Público en términos del incremento de este tipo de delitos, sobre todo en aquellas materias que se relacionan con la violencia sexual digital. Y eso está muy en línea con un estudio que realizó la Subsecretaría de la Niñez el año pasado, respecto del uso de los medios de comunicación digital para el establecimiento de relaciones de este tipo entre adultos y entre niños. Es un estudio bien interesante que hace ver cómo los avances en la tecnología y sobre todo en el uso de la tecnología por parte de los niños hoy día, y el acceso a veces bien indiscriminado que tienen al uso tecnológico, los está poniendo en peligro en muchas materias. Nosotros, adicionalmente a eso, yo quiero decir que en las conversaciones y en los diálogos que nosotros tenemos en el marco de los procesos de participación infantil, en los consejos consultivos a nivel comunal, regional y nacional, este tema de la violencia y de los riesgos que corren los niños en el uso de la tecnología y de las redes sociales ha salido como una preocupación central por parte de los niños. Por una parte, por el tema del bullying en particular, de cómo existen, ¿verdad?, relaciones, de agresiones y de bullying a través de los medios digitales, como los riesgos a los que los niños sienten que se ven sometidos por no tener las herramientas necesarias para poder identificar cuáles son los peligros que ellos tienen. Y esto a mí me parece bien importante tomarlo en consideración, porque también hay una conciencia por parte de los propios adolescentes de los riesgos que ellos están corriendo con esto. Por lo tanto, no es solo un tema de los adultos, sino que también es un tema de los niños que se ven expuestos, y que en ocasiones la sugerencia que nos han hecho es cómo hacemos para que los adultos comprendan mejor
qué es lo que está pasando en las redes sociales, porque ellos sienten que no necesariamente los adultos comprenden cómo ellos se comunican a través de las redes. Y lo segundo que quiero decir respecto del estudio que se hizo el año pasado y se complementó con otros análisis que hemos hecho este año, cómo la participación de los niños o el contacto que tienen los niños con el mundo digital, para ellos no es fácil hacer una diferencia entre la realidad y entre lo que pasa en el mundo digital. Hay una mezcla en que los niños entienden que la realidad es el conjunto de lo digital con lo presencial, y eso es muy riesgoso, porque ellos están en el fondo entendiendo que todo forma parte de un universo y les cuesta mucho hacer las distinciones respecto de qué es real y qué no es real. Entonces, solamente para decir que desde distintos puntos de vista, este proyecto es muy importante porque toma en cuenta los avances que tiene la tecnología, el nivel de uso que tienen los niños y los adolescentes de esa tecnología y los riesgos a los que ellos se enfrentan y a los abusos. En segundo lugar, quiero señalar que hicimos una mini revisión, no podemos decir que es una gran revisión, una mini revisión respecto de experiencia internacional en la tipificación del grooming como delito. Y nos encontramos con dos grandes grupos. Aquellos países que sancionan el grooming únicamente si es que hubo alguna acción concreta para concertar el encuentro entre el adulto y el niño, ¿verdad?, en estas materias. Por lo tanto, son países que estiman que acosar o mandar mensajes o hacer insinuaciones no es suficiente como para poder decir que esto es un delito o para sancionarlo. Ahí está Reino Unido, está Alemania. Básicamente son dos países que lo tipifican y lo castigan en la medida en que se concrete un encuentro presencial entre el niño y el adulto. Sin embargo, países como España, Perú y Brasil son países que no esperan, digamos, que se concrete ese encuentro, sino que basta con que digamos, realice estas insinuaciones o estas conversaciones y estos diálogos entre los adultos y los niños. En el caso de estos países, el caso de España es interesante porque además genera una pena diferente, más gravosa en el caso de que se concerte un encuentro y menos gravosa en el caso de que no se concerte. Pero de todas maneras, ambas cosas están penalizadas. La única diferencia es el número, digamos, el tiempo en la que la pena se tiene que cumplir. Y en el caso de Perú, no hay una regulación en el Código Penal en particular, pero sí hay un estatuto especial que se ha generado particularmente para delitos informáticos. Y dentro de los delitos informáticos se encuentra este delito contra la indemnidad y digamos, respecto de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales a través de medios tecnológicos. Por lo tanto, ahí hay un elemento también a considerar. Por otra parte, y entiendo que esto también se manifestó, se puso en conocimiento, el Estado chileno está discutiendo en este momento la adherencia o no al convenio Lanzarote, que es un convenio internacional europeo respecto del acceso a material pornográfico infantil y al uso de los medios, digamos, tecnológicos de información y comunicación. Y en uno de sus artículos hace mención a estos actos preparatorios para la comisión de un determinado delito. La adhesión del Estado chileno a este convenio todavía se está discutiendo, es una materia que está digamos, en una discusión entre distintos actores. Nosotros estamos participando en esa discusión junto con otros digamos, otros actores del Ejecutivo. Y estamos en general explorando la posibilidad de participar y de adherir a ese convenio internacional que permitiría tener acceso a las mejores prácticas, digamos, que existen respecto a esta materia.
En conclusión, nosotros como Subsecretaría de la Niñez valoramos positivamente esta propuesta, como les decía, porque va en total concordancia con la Ley de Garantías y la profundiza. Nos parece que expandir estos tipos de delitos es algo que es saludable desde el punto de vista de poner al día, ¿verdad?, la legislación con asuntos nuevos que están ocurriendo y que pueden perfectamente considerarse. Estamos solamente levantando la alerta y eso, por supuesto, depende de lo que la comisión resuelva respecto de la edad de los niños. Estamos levantando simplemente una alerta respecto de la versión que existe en el fondo de sexting, de conversaciones de connotación sexual entre adolescentes, que eso ocurre y que se entenderían como conversaciones con consentimiento y que por lo tanto hay que tener bastante cuidado con que una conversación de este tipo que se llama sexting, entre adolescentes en la medida en que tenga, no vaya a confundirse, digamos, con digamos, con un delito o una falta de esta naturaleza y pensamos que hay que tener particular atención con esa situación, porque es algo que ocurre, es una forma de relacionarse y por lo tanto habría que cuidar que no se confunda, digamos, el nivel otra cosa es si hay un adulto con un menor de edad, etcétera, pero esto ocurre con alguna frecuencia, es parte de las relaciones interpersonales de hoy y por lo tanto solamente levantamos esa alerta para tenerla presente en la conversación. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. La verdad es que en esta última parte de la tramitación para nosotros es muy importante recibir la opinión de la subsecretaría. Y ahora vamos a dar espacio para las preguntas y que luego podamos dar el espacio también a la subsecretaria y a la asesora para que puedan resolver dudas. Diputada Bravo. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer la presentación de la subsecretaria de la Niñez. Estos son temas que también en su momento hemos visto en la Comisión de Familia. Aquí hay también miembros. Bueno, yo hace poquito dejé de serlo, pero son temas que están muy en boga y por eso también recogimos el guante respecto de este tema del grooming. Ahora, me quedó dando vueltas esta señal de alerta, porque lo que señala usted, subsecretaria, por su intermedio, presidenta, es el tema de las conversaciones, el sexting entre adolescentes. Entonces, porque el tipo penal acá es conversación adulto menor de 14 años. Pero aquí igual me estoy pensando en esa línea delgada de que todavía es adolescente, pero es mayor de edad, de 18 años. ¿Qué pasa ahí? Menor de 14, pero conversación con uno 18 años recién cumplido. ¿Qué opinión tienen respecto a eso? Es una duda nomás, porque... Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Diputada Mix. Aquí vamos de nuevo, no hemos visto todo el día. Desde muy temprano nos convocó la presidenta de Desarrollo Social. Y bueno, siempre un agrado conversar con la subsecretaria. Quería preguntarle más del espacio de conversación, las dinámicas de participación. ¿Es con el consejo? Los consejos, los regionales, los que estuvimos hablando. El nacional, los regionales. Ya. ¿Y qué advertencia respecto de este punto también es una advertencia que ellos levantaron? No necesariamente así, pero... Ya, perdón, eso. Me interesa mucho saber la percepción, porque sí es cierto que lo real hoy día está en 10 por 5. Eso es lo real. Eso es lo que ven hoy día. No hay otra cosa. Y por eso que me importa mucho saber. Sí. Muchas gracias, diputada Mix. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta para dar el paso a la subsecretaria? Subsecretaria, por favor. Gracias, presidenta. Respecto de la consulta de la diputada Bravo, tal vez la precaución o la discusión que habría que tener
es este límite de los 14 años, ¿cierto? Yo entiendo que la edad 14 años tiene que ver con la responsabilidad penal y que probablemente con algunos otros criterios. Em, yo creo que de una cierta edad en adelante uno tiene que tener un discernimiento que es un poco diferente. O sea, evidentemente la relación de grooming es entre un adulto y un niño. Y el nivel de madurez no necesariamente está medido de esa manera, ¿verdad? El nivel de madurez o las intenciones no está necesariamente medido por una edad cronológica que tiene alguien. Y como usted muy bien dice, hay un límite entre alguien de 18 con alguien de 14, ¿cierto? Entonces, la advertencia que nosotros perdón, esa puede ser una conversación de si acaso es necesario extender de alguna manera la edad que está puesta acá, que es simplemente una, no es que nosotros estemos sugiriendo necesariamente extenderla, lo estamos poniendo sobre la mesa como algo que se pudiera reflexionar respecto de esto. Porque yo creo que es bien importante hacer esta combinación, que no se puede hacer en términos penales, pero esta combinación entre la edad cronológica que yo tengo y el nivel de madurez que yo tengo para este tipo de decisiones, de conversaciones, de relaciones interpersonales. Entonces, eso es algo que nosotros ponemos sobre la mesa respecto de la edad, que a lo mejor podría hacerse algún tipo de consideración o de incrementarla o de un cierto, digamos, de una cierta edad en adelante, tal vez hacer un análisis más caso a caso, no sé. Algo de eso podría preverse. ¿Y por qué? Insisto, que las relaciones, digamos, la interrelación o el contacto a través de este sexting, que son conversaciones con contenido, digamos, sexuales entre adolescentes, es una forma de relación. Entonces hay que tener cuidado con que eso no termine siendo penalizado y lo que está a la base es el consentimiento, no necesariamente, no solamente la edad, aquí hay un tema de consentimiento. Puede haber conversaciones de este tipo entre adolescentes donde uno no está de acuerdo o no, digamos, no consiente lo que corresponde. Em, Respecto de la pregunta de la diputada Mix, nosotros en la relación que tenemos con el Consejo Nacional, el Consejo Consultivo Nacional de Niños, que tiene representantes de todo el país, de todas las regiones del país, y con los consejos regionales, este tema de la relación con el mundo digital en distintos aspectos es un tema que sale permanentemente, no es un tema que nosotros pongamos y ha salido en dos, digamos, si uno lo quiere como agrupar, ha salido en dos, como en dos áreas. Uno es un tema que sale muy fuerte cuando los niños hablan de salud mental. Cuando ellos hablan de salud mental y de y lo hemos conversado con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Cuando ellos hablan y organizan sus ideas respecto de sus preocupaciones sobre la salud mental, no están hablando del psiquiatra infanto-juvenil, ni siquiera están hablando de más horas de psicólogos. Cuando ellos hablan de esto, están hablando precisamente de la capacidad que ellos tienen de estar alerta, de entender mejor los procesos, de la cantidad de agresiones que hay en medios digitales, de algunas aplicaciones digitales que en el fondo, no sé, votan por quién es el peor de todos. O sea, hay una cantidad de cosas en el mundo digital que ellos ven como un potencial afectación severa a la salud mental y a las relaciones interpersonales. No discuten si hay que tener o no vida digital. Esa no es una conversación para los niños, es obvio. Como usted decía, es esto. O sea, esta es la vida real. No es esa la conversación de ellos. La conversación de ellos es cuánto de eso que está ahí yo estoy suficientemente alerta, a quién le aviso. Mis papás no necesariamente entienden lo que pasa acá. Me prohíben el teléfono, pero yo tengo otras formas de hacerlo. Los niños dicen, lo que pasa es que yo tengo una cuenta, pero a mí no me cuesta nada abrir una cuenta diciendo que soy mayor de edad. O sea, eso se hace muy fácil y ellos mismos explican cómo uno abre una cuenta como adulto siendo niño. O sea, ellos saben cómo eso se maneja. Entonces, sale en el ámbito de la salud mental como un tema súper importante y que creo, como digo, hemos conversado también en nuestras conversaciones con el Ministerio de Salud, como la propia política de salud mental, ¿verdad?, que hemos discutido con la Subsecretaría de Política, digamos, de Salud Pública. Esto
en el tema de los niños tiene que estar adentro porque es parte de su vida cotidiana, no es algo excepcional. Y esto independiente si los niños tienen más recursos, menos recursos, más acceso, menos acceso. Y lo segundo es que sale muy fuertemente cuando uno conversa con los niños respecto de la violencia. Cuando uno conversa con los niños respecto a la violencia y la conversación gira en torno a cuáles identifican ustedes como tipos de violencia, los niños otra vez, así como no hablan del psiquiatra en temas de salud mental, los niños no hablan de la delincuencia, hablan de la violencia que hay en la casa, dicen cosas como nadie me pregunta cómo me fue en el día, simplemente todos pasamos de largo, no me hablan, me castigan con la ley del hielo, que son dichos de los niños respecto de la violencia, y aparece la violencia digital como algo muy presente en la vida cotidiana de los niños, particularmente en las relaciones con pares y en el ámbito escolar, algo totalmente cotidiano y presente. Como decía, alertan acerca de la importancia que los adultos tengamos conciencia de lo que pasa ahí, que entendamos lo que pasa en ese lugar y que podamos en el fondo ayudar. Ellos siempre dicen la recomendación es hagan cosas para que los padres entiendan cómo funcionan las redes, porque a nosotros no, o sea, no... Es esa en el fondo la conversación. Y es muy interesante porque en todo el proceso participativo, por ejemplo, para la política de niñez y adolescencia, este tema es un tema que estuvo en todas las regiones. No hubo ninguna región con distintos énfasis, pero no hubo ninguna región donde este tema no saliera como parte de las preocupaciones de los niños. Entonces, es un tema bien relevante, no necesariamente desde los adultos, sino que desde los propios niños que se sienten en riesgo y no saben dónde ir ni qué hacer. Ni nada de eso. Tampoco tienen un referente en el colegio que pueda acompañarlos en el proceso, etcétera. Eso es más o menos, no sé si respondí. Muchas gracias. Subsecretaria, ¿habrá alguna otra consulta de las diputadas presentes? ¿No? ¿Algo más que agregar? ¿No? Bueno. Le vamos a dar las gracias entonces a la subsecretaria. De verdad que para nosotros ha sido muy importante todo lo que hemos conocido y todas las personas que han venido a exponer de distintos organismos públicos y expertos y expertas. La verdad es que yo creo que con eso vamos a poder hacer un buen complemento a las indicaciones en la discusión particular. Así que muchas gracias. Y vamos a pasar entonces, tal como estaba puesto en tabla, a la votación de este proyecto. ¿Ya? Sí, la votación en general, en eso estamos. ¿Sí? Llámela. Sí, llámela. Suspendamos 2 minutitos. O escriban en el Ya. chat de la comisión. Vamos a suspender 2 minutitos para que lleguen las diputadas y mientras tanto vamos a despedir a nuestras invitadas. Suspendemos un par de minutos. Llegaron las diputadas para la votación de este gran proyecto. Ya. Vamos a comenzar entonces, secretaria, para que tome la votación en general de este proyecto. Diputada Bello. Diputada Bravo. Absolutamente a favor, secretaria. Diputada Gasmuri. A favor. Diputada González. A favor, secretaria. Diputada Mix. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Orsini. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Baise. A favor. Presidenta. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la idea de legislar.
Muy bien, aprobado por unanimidad la idea de legislar. Aplausos. Bien, felicitaciones a la diputada además autora aquí, Ana María Bravo, que realmente es un gran aporte el que nos está haciendo. ¿Les parece si fijamos, ¿cómo? ¿Sí? ¿Plazo de indicaciones? Estamos de vuelta de la distrital, ¿les parece? Pero fijemos una fecha. El martes 5. Ya, el martes 5 a las... ¿Qué le conviene? ¿Qué le conviene? ¿A las 12 del día? Ya, el martes 5 de agosto hasta las 12 del día vamos a esperar las indicaciones para que la Secretaría pueda hacer el comparado correspondiente. Vamos a darle la palabra entonces a la diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que esta es una muestra más del trabajo transversal que realizamos en esta comisión. Agradecerle de corazón a todas las colegas, bueno, a quienes también son coautoras del proyecto, la diputada Gasmuri, diputada Olivera, diputada Morales, entre otras. Y estoy muy contenta porque a veces tenemos grandes diferencias en otras comisiones, pero aquí estamos con esta mirada, pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y quería proponer también si nuestras asesoras a lo mejor o asesores podrían trabajar en conjunto para realizar, hacer indicaciones no así tan dispersas, sino que más unificadas, y como estamos trabajando en forma tan transversal, yo creo que sería positivo también, porque ya tenemos tanta claridad en las observaciones que nos realizaron los distintos expertos, expertas, que no sé, ¿qué les parece a ustedes? Muchas gracias. Gracias, diputada Bravo. Es una propuesta que yo creo que nos permite hacer indicaciones de manera más cohesionada, de acuerdo a lo que armonizada, que en el fondo nos quede un paquete de indicaciones que de conjunto podamos ver la mejora del proyecto con los antecedentes que ya tenemos. Así que, ¿le parece si su asesor o asesora convoca a las asesores de las diputadas? Sí, ningún problema. Ahí Valeria Núñez. Muy bien, listo. Estábamos a esperar entonces esa convocatoria. Bien, vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla. Recibir a la jefa del Departamento de Derechos Humanos. No. Bueno, lo voy a leer igual porque está... recibir a la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Salud MinSal, doña Paula Araya, con el objeto de conocer los motivos por la falta de actualización de la Guía de Orientaciones Técnicas del Ministerio de Salud del 2014, que permita una atención integral de la mujer en edad de climaterio en el nivel primario de salud, APS, de manera que se adapte a los avances actuales y al enfoque integral de género. Para este tema, desde el Ministerio de Salud nos han informado que viene en representación la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, la doctora María Soledad Martínez Gutiérrez, a quien damos la bienvenida y, por supuesto, le vamos a dar su tiempo, unos 15, 20 minutos para exposición y luego vamos a dar el espacio para las preguntas y respuestas. Doctora María Soledad tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio a todas las diputadas de esta comisión presentes. Bueno, yo vengo a contarles un poco cómo hemos ido avanzando en este tema, que efectivamente es un tema que ha tenido bastantes avances y que requiere que la orientación técnica que se realizó el 2014 sea actualizada, ¿sí? Voy a conectarme a... ya, perfecto, mejor, excelente. Bueno, contarles que, para darles un poquito nomás de contexto, el climaterio es el periodo de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva. Va en general de los 45 a los 64 años, pero puede ser antes, generalmente si hay menopausia precoz. Lo que sucede es un cese de la función ovárica
y la expresión clínica de este cese es el síndrome climatérico. Los trastornos metabólicos que se presentan generalmente lo hacen posteriormente a la menopausia y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. También hay cambios psicosociales bien importantes y sobre todo en salud mental, y hay efectos en la calidad de la vida de la mujer. Siguiente, por favor. La situación actual, bueno, nosotros tenemos un control de climaterio que se materializa a través de lo que se llama un PREPS de resolutividad, que tiene una cierta canasta y que está disponible en los 29 servicios de salud del país. Este PRAPS lo que permite es la atención integral a mujeres de 45 a 64 años o que estén transitando por el climaterio, que puede ser antes, con fines preventivos, promocionales y diagnóstico precoz de enfermedades. La población objetivo es, como ya dije, las mujeres de esta edad, pero además mujeres con menopausia precoz prematura y mujeres con menopausia quirúrgica o iatrogénica, ¿ya? Y esta canasta de prestaciones incluye consejerías, talleres educativos, tamizaje y exámenes preventivos, derivación oportuna y vinculación con la red. Siguiente, por favor. Entonces, los objetivos de las orientaciones técnicas del 2014 eran mejorar la calidad de vida, aliviando la sintomatología somática, psicológica, geniturinaria y sexual asociada al climaterio, reducir los factores de riesgo y detectar precozmente comorbilidades típicas de la edad. Ustedes saben que durante este tiempo las mujeres tienen más enfermedades cardiovasculares, tienen temas de fracturas óseas también y también algunos cánceres, y contribuir al desarrollo de la mujer en su entorno biopsicosocial, valorizando sus múltiples roles y promoviendo la equidad de géneros. Siguiente. Y esto es lo que vengo yo un poco a contarles, es que estamos haciendo una actualización de esta, ya sabemos que ya cumplimos ya los 10 años de esta orientación técnica. Esta orientación técnica es, diría yo que hay como 3 o 4 cosas que son relevantes de actualizar. La primera es el perfil epidemiológico. Cuando nosotros hicimos estas orientaciones técnicas, las mujeres mayores de 45 años eran una cantidad de mujeres que era menor que la que es ahora. O sea, hoy día es mucho mayor. Y además mucho más envejecida. Entonces también antes las mujeres de mayor edad eran una proporción menor de lo que son ahora, ¿sí? Porque las mujeres estamos viviendo más tiempo también, más años. Pero además presentamos más comorbilidades. Entonces también eso hace que sea diferente la mujer para la que escribimos esta orientación técnica con la actual. Además, han habido actualizaciones de los esquemas de tratamiento farmacológico, en general no tanto de medicamentos, pero sí de esquemas de tratamiento, es decir, cuándo se usa uno, cuándo se usa otro, si se da más de este otro. También, pero por supuesto también ha habido una mejoría de los medicamentos que se utilizan. La terapia hormonal se hizo en la orientación técnica anterior, se entregaba a las personas que tienen una puntaje en la escala MRS, que es menopausal, no me acuerdo, MRS, no me acuerdo, score, sí, menopausal score, que en el fondo lo que generaba era un diagnóstico de qué tan graves son esos síntomas menopáusicos y que generan en el fondo problemas después para la calidad de vida en diferentes ámbitos: somático, psicosocial, sexual, geniturinario, etcétera. Y solo a esas personas se les indicaba la terapia hormonal de reemplazo. Hoy día la medicina ha avanzado cada vez más, ya estamos pensando en que las mujeres clínicamente sanas o de baja complejidad igual podrían recibir terapia de reemplazo hormonal, en algunos casos no, porque hay más riesgo de cáncer, pero en general podrían sí recibirlo, a pesar de que no tuvieran síntomas, ¿ya? Y también hay que actualizar algo sobre el abordaje de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Hay que diferenciar las implicancias clínicas que tiene el tema de la menopausia para las personas con
en edad de climaterio de las personas que tienen insuficiencia ovárica precoz. Y esto se relaciona un poco con el tema de el proyecto de fertilidad asistida justamente y todos esos temas de cómo una persona que a los 30 años o incluso antes, a veces más jóvenes, ya no tiene la suficiente capacidad de generar los óvulos para tener hijos, cómo esa persona puede eventualmente tener un embarazo y que si es que lo desea, por supuesto, y llegar a término para después tener su maternidad y poder ejercer su maternidad. Después está la actualización de los contenidos de consejería y educación y actualización sobre el riesgo de cáncer y terapia hormonal de reemplazo. Y quedan algunos desafíos que también van a ser recogidos en estas orientaciones técnicas, pero también tienen que irse materializando en el programa de reforzamiento que yo les contaba y en la práctica clínica, ¿no? Que tiene que ver con, la implementación de las estrategias sincrónicas y asincrónicas de telemedicina, que es algo que sucede mucho después de la pandemia y que nosotros queremos que así siga sucediendo con el uso del hospital digital, con el uso de incluso las plataformas Zoom y otras. Diversificar las estrategias para la prescripción de terapia hormonal de la menopausia. Hoy día, como ustedes saben, la terapia hormonal la indican los médicos. Uno podría pensar también en avanzar a que eso pudiera ser indicado, por ejemplo, por matrona. Eso requiere cambios legislativos, pero igual es una opción que podría explorarse y avanzar en la comunicación social sobre la importancia de la perspectiva psicoemocional. Justamente porque este es un periodo que en general ha estado estigmatizado, ¿no? Y que tenemos que avanzar en poder decir, esto es un periodo normal, estas son las cosas que puedes esperar, las cosas que no normalizar cosas que en realidad no son normales, y por otro lado también verlo como un periodo más y un periodo muy satisfactorio también de la vida de una mujer, que no necesariamente tiene, porque en antiguos tiempos, ¿no es cierto?, lo importante era la función reproductiva de la mujer. Si ya cuando la perdía ya como que... Y hoy día no, pues hoy día nosotros ya sabemos que la menopausia es y puede ser y debe ser una etapa muy satisfactoria para la mujer. Así que eso sería lo que yo les quería presentar. Estamos actualizándolo, estamos trabajando con nosotros en DIPRESE, en la División de Prevención y Control de Enfermedades, junto con la División de Atención Primaria, para así poder ir avanzando en este tema. Por supuesto, todo lo que conlleve mejorías en, por ejemplo, darle terapia hormonal a las mujeres que no tienen síntomas, también va a requerir más financiamiento. Y eso también hay que pedirlo y hay que hacer un proceso, pero justamente ese es el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Estaba preguntando en el contexto de qué era, porque no recordaba, hemos hecho tantas solicitudes, sobre todo en el tema del Ministerio de Salud, que estaba tratando de refrescarme el motivo de alguna de las parlamentarias presentes hizo la solicitud, particularmente. Ya, le vamos a otorgar entonces. Le doy las gracias por la exposición y le voy a otorgar la palabra a la diputada Olivera. Diputada. Gracias, presidenta. Sí, esto lo habíamos solicitado hace un tiempo. Escuchamos a la Fundación Sin Reglas, no sé si se recuerdan de ellas. En el fondo, lo que estamos un poco tratando de levantar y de visibilizar es todo lo que tiene que ver con la menopausia. Porque poco se habla de eso. Bueno, en Chile de muchas cosas se habla poco. Entonces, uno de los temas, exacto, y sobre todo temas de mujeres. Pero este es un tema que creo yo que hay que visibilizar primero, tomar, promocionar, no sé, difundir. Y ahí mi pregunta es, porque claro, acá la persona que nos representa desde el Ministerio de Salud, disculpe, ¿cuál era su nombre? Soledad Martínez. La señora Soledad. En el fondo lo primero que nos dice es que hay una actualización respecto de las orientaciones técnicas que hay que actualizar. Entonces uno se pregunta, han pasado 11 años desde que se generan esas orientaciones.
Entonces siempre se piensa en 10 años con ese tipo de orientaciones. Esa es una pregunta que quiero que si nos puede aclarar porque me llamó mucho la atención. Y en segundo lugar, más que un poco tener la información, que me parece súper importante, saber cómo se pretende abordar o trabajar este tema a futuro. Porque, como lo dije al principio, es un tema que no se habla, que no se toca. Entonces, habemos muchas mujeres que somos súper, voy a utilizar una palabra más elegante, tenemos mucho desconocimiento respecto de estos temas. La mujer, imagínate la mujer que vive en las zonas rurales, que no tiene acceso a información, y que menos va a tener acceso a información sobre estas cosas que le pueden estar ocurriendo, estos cambios que pueden estar sucediendo, y no sabemos cómo llegar a esas mujeres. Entonces, no sé si existirá alguna especie de campaña, alguna especie de seminarios que realice el Ministerio de Salud, que estos seminarios se lleven a los lugares más vulnerables, más alejados, más apartados, y que en el fondo también la información llegue a todos lados, porque al final es un tema, como bien digo, muy oculto muchas veces, y las mujeres a veces sienten o sentimos cosas que no sabemos de dónde provienen. No siempre te encuentras con buenos médicos, no siempre te encuentras con... Y eso es una realidad lamentable. A veces uno va al médico y la verdad es que no anduvieron ni cerca de lo que quizá esa persona tiene o siente. Porque además cuando pasan estas cosas de cambio, en donde las mujeres van sintiendo esta especie de cambio, da la sensación de repente que incluso los propios especialistas en el área de la salud piensan que esa mujer está loca. Entonces, ¿cómo uno puede abordar o cómo desde este Congreso también nosotros podemos hacer un aporte para generar quizás ese giro en la mirada y apoyar también en las políticas que se tengan que trabajar de aquí en adelante? Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. En el orden, diputada Gasmuri, diputada Morales, diputada González. Gracias, Presidenta. Sí, me hicieron un resumen porque tuve que salir a atender pero básicamente entiendo que lo que nos falta es la actualización, ¿cierto? Y bueno, puedo hablar con bastante propiedad, voy a cumplir 60 años, por lo tanto me ha tocado vivir absolutamente todo este proceso, que efectivamente, a pesar de lo que uno pudiera pensar, carecemos de información, carecemos de acompañamiento, de guía, de soporte psicológico, y siquiera la verdad de conocer los alcances de esto hasta que lo empezamos a vivir. Esa es la realidad. No sé, bueno, son todas bastante más jóvenes acá, algunas ya alguna experiencia han tenido, pero es verdad. Y uno recién ahí, frente a lo que está viviendo, empieza a tratar de averiguar, de orientarse, pero no hay información clara, transparente, y si eso nos ocurre a nosotros, con mucha mayor razón, digamos, en otros espacios donde se accede menos a la información. Entonces yo creo que esto es una deuda pendiente porque además tiene mucho que ver con las definiciones de lo que queda para adelante la vida de la mujer, porque son periodos en que la autoestima, la autopercepción, la relación con los otros, la vida de pareja, también todo se puede tornarse realmente complicada y afectar la salud emocional, psicológica, física de las mujeres en grandes magnitudes y la calidad de vida, básicamente. Entonces, entendiendo la necesidad que se actualicen las guías, de que esté esto claro, también una campaña de información pública, clara, disponible, porque hasta el momento seguimos tratando esto de alguna manera como si fuera un tema tabú. En que se habla muy poco, en que hablamos muy poco entre las mujeres incluso de esto. Creo que es un tema sumamente importante y yo entiendo que no hay mucha orientación, mucha información clara, pero la verdad es que me surge una pregunta a raíz de la experiencia que vimos particularmente con adolescentes, con mujeres jóvenes que sufrieron a raíz de padecer COVID o como efecto de la vacunación del COVID, grandes trastornos en sus ciclos menstruales, en su situación hormonal. Entonces también quería preguntar cómo ha afectado al otro extremo, digamos, en esa misma medida, ¿no? Viendo que efectivamente ese fue un ámbito que sí generó
hartos efectos adversos. Bueno, vemos muchos otros ámbitos como las miocarditis, en fin, las patologías neurológicas, pero también esto fue un ámbito de afectación tanto con las vacunas como con el long COVID o COVID prolongado. Entonces queríamos saber si es que, por su intermedio, Presidenta, si tenemos alguna información en ese sentido de cómo ha afectado a ese grupo en particular. Muchas gracias. ¿Les parece si agrupamos las preguntas y luego tenga el tiempo para Perfecto. responderlas en conjunto? Diputada Carla Morales y Tomando luego apuntes. Marta González. Gracias, Presidenta. Saludar a la señora Soledad. Señora Soledad, me quedan algunas dudas con respecto a y me gustaría a lo mejor que pudiese ser mucho más específica o concreta con respecto a en qué se está avanzando. Porque en el fondo igual usted nos entregó una pincelada de algunos temas en general y hablaba efectivamente que ahí, tal como decía la diputada, por su intermedio presidenta, la diputada Olivera, esto está del año 2014, las orientaciones técnicas, y han transcurrido 11 años, pero ¿en qué se está avanzando en términos de presupuesto con la DIPRES? ¿En qué se está avanzando en términos específicos? ¿Y qué es lo que se ha hecho desde no sé cuánto tiempo? Y a lo mejor me gustaría que ahí pudiese ser mucho más específica, sobre todo en materia de prevención, en materia también de tratamiento y por supuesto también lo que significa también las enfermedades asociadas a una vez que se diagnostica a alguien ya con una etapa premenopáusica o menopausia ya en sí. Y eso creo que es una de las cosas más preocupantes, porque efectivamente hoy día las mujeres no tienen información, llegan a una etapa en donde no existe una red de apoyo y cada una va en el fondo siendo muy autodidacta, tratando de informarse, tratando de conocer, y me parece que las orientaciones técnicas o lo que significa lo que usted nos mostró está bastante desactualizado, sobre todo en materia de estrategia. De acuerdo también a lo que entregaron las fundaciones y a lo que han dicho también otras organizaciones como el Observatorio del Cáncer y otras más. Diputada González. Ya, sí, gracias, Presidenta. Bueno, también agradecer a nuestra invitada y la exposición, y también agradecer a la comisión que desde que comenzamos a tocar estos temas de salud en la mujer, se han desplegado distintas iniciativas. Y me parece de toda pertinencia, porque efectivamente en todo el ciclo menstrual de la mujer hay poca información, poco conocimiento, poca difusión. Lo vimos, ¿cierto?, con algunos proyectos que trabajamos con, digamos, con el inicio de la menstruación, con los síndromes premenstrual, etcétera. Y hoy día, ¿cierto?, siguiendo esa misma línea, al llegar al climaterio, con otras implicancias. Cada ciclo de la mujer tiene distintas etapas, distintas condiciones, y como digo, esta falta de conocimiento, en el cual me incluyo, y que uno empieza a averiguar cuando empieza a sentir síntomas, distintos síntomas, y uno los empieza a, digamos, adjudicar a otras cosas. Y no lo adjudica propiamente al periodo del climaterio. Inclusive cosas tan importantes como que el climaterio empieza el cambio en el cerebro, y desde el cerebro empiezan distintos temas cognitivos, etcétera. Cosa que aprendí hace poco. Así que por eso la importancia, pero un poco en el despliegue de la estrategia también, obviamente considero que falta también, en el fondo, la presentación nos deja como una claridad en los cómo es los objetivos, pero en el despliegue yo creo que ahí faltaría a lo mejor más indicadores de cómo lo están implementando los distintos CESFAN, etcétera. Y en ese sentido yo creo que pudiésemos a lo mejor pedir una segunda parte en donde pudiésemos tener más indicadores de cómo en la práctica se ha implementado esto, y también nosotros hemos hecho varias visitas a los CESFAN de la comuna de Rancagua en particular, y ahí también hay otra falencia en donde la mayoría de los consultorios están al doble de la capacidad para los que fueron creados. O sea, hay capacidad de los consultorios para 25.000 personas y hay inscritas 50.000 personas. Entonces hay un problema de base ahí, y que también hay que subsanarlo de alguna forma. Y también quiero mencionar un programa que nos pareció súper interesante, que es Médico en tu Barrio, en donde los equipos médicos se trasladan a las distintas juntas de vecinos, etcétera, para también aportar a esta falencia de atención.
Entonces también programas como estos también debiesen un poco desplegarse acercándose a la comunidad y pudiendo llegar de manera más efectiva a las mujeres que tanto lo necesitan. Me gustaría también, Presidenta, a raíz de lo que hemos hecho también desde la bancada de la Comisión de Mujeres y de la bancada Rosa, con el tema de la prevención del cáncer, si pudiésemos oficiar también, y ahí no sé si oficiar a los municipios porque las corporaciones municipales de salud no responden los oficios, porque ellos dicen que son privados, pero trabajan con los recursos públicos. Entonces, a lo mejor oficiar a los municipios que nos pudiesen entregar el dato de cuántas mujeres hoy día se han chequeado con los exámenes preventivos y cuántas mujeres estarían pendientes de sus exámenes preventivos de pesquisas del PAP y las mamografías. Eso me gustaría, Presidenta, también pedir a la Comisión, cosa que podamos ir más insumos en lo estadístico y en lo práctico de efectivamente llegar al detalle más numérico de cuántas mujeres hoy día se están atendiendo o dejando de atender. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Le parece que, y aquí me estaban soplando, que la información que usted pide adicionalmente la puedan hacer llegar directamente a la comisión por oficio? Sí. ¿Sí? ¿Le parece? ¿O prefiere que hagamos otra sesión? Presidenta, yo preferiría que se hiciera otra sesión, donde nos pudieran explicar, digamos, con números de cómo se ha desplegado y cuánto en el fondo ha sido lo que de estas medidas efectivamente están implementadas. Ok, vamos a fijar entonces. Y lo otro que la secretaria me plantea, que me parece pertinente, es que podamos canalizar la solicitud a los municipios a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la asociación que tiene más municipios, ¿no? Entonces, para que pudieran hacernos llegar a través de esa vía, para que podamos enviarle el oficio a ellos. ¿Les parece? O a las dos, a la MUCH también, puede ser. Sí, hay una asociación de los municipios rurales también. Bueno, Sí. entonces a las tres asociaciones, a la AMUR, a la AMUCH y a la Asociación Chilena de Municipalidades. Ya, porque la sigla no se puede pronunciar. Acordado entonces. Le vamos a dar la palabra entonces para que pueda contestar las primeras preguntas. Después tengo a la diputada Mix y a la diputada Orsini. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias también por las preguntas a las diputadas. Bueno, parto con la pregunta porque tengo que anotar porque si no también se me olvida de que yo también estoy en ese momento. Y eso que conversaba la diputada es razón. Uno de los síntomas es niebla mental, es como esta cosa de que uno le cuesta, hay ahí una cosa que cuesta más. Entonces, claro. Bueno, una de las preguntas que me hicieron, la primera pregunta, si se demora esto siempre 10 años, esto de las actualizaciones. En general, las actualizaciones de todo, de las orientaciones técnicas, de las guías clínicas, de todo aquello, se va haciendo según va avanzando la tecnología. Y el Ministerio de Salud se ha visto bien inundado de necesidades de actualización porque la tecnología en estos últimos 10 años avanzó de manera impensada, ¿sí? Y hoy día, con la inteligencia artificial, eso va a seguir sucediendo aún más rápido. Entonces, para nosotros es difícil mantener el paso porque de verdad que ha sido un avance muy, muy importante y muy rápido. Por eso es que nosotros, a pesar de que hoy día nos podemos demorar, desde el 2014 hasta ahora nos demoramos lo que nos demoramos, probablemente a un futuro esto va a ser una cosa mucho más rápida y que va a estar mucho más oportuna. Por otro lado, nos preguntaban cómo llegar a la población rural. Lo bueno es que el PRAPS, este programa de reforzamiento de la atención primaria, está ya en 320 comunas y por lo tanto muchas de ellas son rurales y llegan a los lugares. Lo cierto es que la atención primaria llega a estos lugares, sin embargo, lo que usted comentaba, diputada, y lo que comentaban también las otras diputadas, tiene que ver más bien con cómo llegamos no solo a los equipos de salud para que ellos lleguen a las personas, sino que cómo llegamos directamente a las personas haciendo estas campañas comunicacionales y otras cosas. Una de las cosas que les quería contar es que
durante la pandemia, todo lo que tenía que ver con climaterio quedó sin una prioridad alta que antes tenía, porque en el fondo cuando nosotros antes de la pandemia decíamos tenemos una población más envejecida y por lo tanto tenemos que preocuparnos de las personas mayores y todo, y de repente llegó la pandemia y como que todos los servicios de salud se volcaron al tema de la pandemia y el resto de las cosas, ¿no es cierto?, de todas las otras cosas más preventivas, más quedaron totalmente. Entonces, ese cambio, ahora estamos tratando de tirar el barco para el otro lado, pero ha sido bien difícil, porque además se han agregado otras temáticas, como por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, esta ley que ustedes están hoy día discutiendo, para nosotros es extremadamente importante respecto del tema salud mental y violencia, porque de verdad que ya la tecnología vino para quedarse, y no solamente en la vida de las personas, sino que además en el sistema de salud. Así que para nosotros de verdad que es algo que es importante y que seguimos tratando de ver cómo llegar. Nosotros hemos hecho hartas capacitaciones, sobre todo para los médicos generales, quienes son los que prescriben la terapia de reemplazo hormonal. Hemos hecho bastantes capacitaciones al respecto. Sin embargo, claro, llegar a las personas rurales ya es más difícil desde el nivel central, pero sí, como le digo, los CEFAM sí han estado trabajando en aquello y llegan a lugares bien apartados, la verdad. Ahora, ¿cómo apoyar desde el Congreso? Así como lo están haciendo ahora. Yo creo que para nosotros, de verdad que les agradecemos mucho como volver a poner el foco en esta temática. Para nosotros es importante que se vea como una prioridad política y para eso nos permite ir, qué sé yo, generalmente tenemos que ir priorizando cuáles son los temas que se van trabajando y esto nos ayuda justamente a hacer esa priorización. Así que agradecerles aquello. ¿Cómo ha afectado el COVID? Básicamente yo diría que en ese sentido, ¿no? En el sentido como de disminuir las prestaciones preventivas, etcétera, pero ya nos estamos recuperando. En términos biológicos propiamente tal, nosotros no hemos tenido todavía conocimiento de que haya habido un cambio en la vivencia o en los síntomas de la menopausia por el COVID o por las vacunas. Esa parte no tenemos información de aquello, sino más bien como por esta reorientación del sistema de salud. ¿En qué se está avanzando específicamente? Y aquí esta es una excelente pregunta porque nosotros, una de las primeras cosas que ustedes lo dijeron, pero que quizás para las personas que nos están escuchando fuera de esta mesa es importante que sepan, es que el climaterio no es una enfermedad, así como el embarazo no es una enfermedad. ¿Sí? O sea, la menopausia precoz, sí, eso ya puede ser, pero el climaterio probablemente tal no es una enfermedad, es una etapa natural de la vida de una mujer. Entonces, esa etapa natural de la vida de la mujer debe ser abordada desde diferentes lugares. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que las mujeres lleguen al climaterio con un estado de salud fortalecido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo debería bajar un poco de peso, porque debería llegar al climaterio. ¿Por qué? Porque eso me va a afectar en mis articulaciones, me va a afectar en las enfermedades cardiovasculares que yo tenga, me va a afectar en otras. Entonces también esto es algo que se va construyendo como de vida, ¿no? Con un enfoque de curso de vida, que también es importante y que lo hemos estado trabajando en diferentes acciones. Por otro lado, estamos trabajando transversalmente con temas, por ejemplo, de la prevención del cáncer. Ahí hemos tenido bastantes avances, el acceso a la mamografía ha mejorado muchísimo post pandemia, en la pandemia ustedes saben que bajó mucho, pero ahora ha mejorado bastante, y lo otro que tenemos una buena noticia respecto del GES, que ustedes saben que entró el VPH, el test de VPH, para un grupo específico de mujeres, y eso va a permitir que en el fondo podamos hacer un tamizaje más adecuado a las últimas indicaciones. Así que vamos a tener, son mujeres, creo, no me quiero equivocar, pero es un grupo bien acotado, no sé si 45-55 o... ¿Las que no tuvieron la vacuna? No, ¿de PH? No, son todas las mujeres de esa etapa, de ese tiempo, de esa
Sí, pero grupo de edad en el fondo. De ese grupo de edad tienen derecho y lo bueno de eso es que permite que se pueda hacer cada 5 años y no cada 3. Entonces, muy agradable porque tú te haces el BPH y listo, y con eso, y no necesitas hacerte un PAP, no necesitas hacerte ninguna otra cosa, tú te haces el BPH y listo. Y tienes 5 años, es mucho menos molesto, incómodo. De hecho, algunos países, por ejemplo Uruguay, ya dejó de hacer PAP y ahora solo hace BPH a toda su población. Nosotros vamos avanzando hacia allá, vamos avanzando, ya lo logramos instalar en el GES. Entonces, igual eso han sido avances bien importantes que hemos tenido y que, por supuesto, tienen que ver con el climaterio. Y también, de nuevo, cosas que se están haciendo desde la salud mental, cosas que porque al final tiene que ver con la integralidad de la persona y no solamente el climaterio, ¿no? Como un tema específico. Lo otro que me preguntaron, y lo otro, cómo se está implementando todas estas estrategias, ¿sí? Como les digo, por ejemplo, lo del BPH se instala a través del GES y el GES también lo cumplen, por supuesto, la red pública y la red privada, ¿sí? Específicamente en la red pública estamos haciendo varias cosas. Yo diría que el tema del PRAPS de climaterios es uno como de los más relevantes y para eso efectivamente nosotros ofrecemos la posibilidad de enviarles, de informarles a través de oficio, darles quizás antes de la próxima reunión, darles información respecto de cómo se ha ido implementando esto, cómo ha ido progresando. Y ustedes puedan ver cuántas atenciones se hacen, cuáles son los resultados de esas atenciones, etcétera. O sea, que ustedes tengan la información respecto sobre todo de la red pública, que es donde nosotros tenemos en la Subsecretaría de Redes nuestro contraparte. Y yo creo que esas eran las preguntas, entiendo. Muchas gracias. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Tengo varias dudas. Me cuesta ordenar el objetivo. Es como dónde alojo esta política pública. Porque ustedes nos presentaron los objetivos del 2014, pero no los objetivos 11 años después. Entonces, en el 2014 tampoco se hablaba tanto de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, a mí me da la impresión que para efectos de objetivos de este momento deberíamos ubicarlo en ese ámbito. De hecho, esta es la comisión, no la de salud, que nos ha tocado discutir proyectos, por ejemplo, como la regla con dolor y cosas que por ese estilo, que de hecho se reían porque lo estábamos discutiendo y como que, oye, como los proyectos que ponen en tabla, ¿me entiendes o no? Entonces, ha sido una batalla cultural para nosotras poner estos temas en tabla, llevarlos adelante y hacer ver que todos estos momentos en la vida sexual y reproductiva de nosotras las vivimos de distintas formas. Y por eso que le pedimos al Ministerio de Salud que esté a la altura de esos y cada uno de esos momentos para darnos respuestas. ¿Y sabe qué, doctora? Sentimos que no están las respuestas. Eso es lo que nos pasa. Estamos hablando de un plan que es del 2014. No conozco los objetivos del 2025, no los presentó, pero además siento que son, perdonen, pero que son como cosas que no están vinculadas unas con otras. Y a mí me da la impresión que somos un todo y que la salud materno-infantil en nuestro país, que es en el fondo la columna vertebral, la que nos obliga a ir a control médico, la que nos obliga a ir a atendernos, es donde nos encuentran las enfermedades cuando nos vamos a atender porque parimos, no porque se nos ocurrió ir, o nos encuentran las enfermedades porque llevamos a control después de haber, o a los mismos niños, ¿no? Y que en este andar, a propósito de las terapias hormonales, que está muy vinculado también a lo que planteaban las compañeras, nosotros debe ser la única experiencia que conozco en el mundo de una bancada rosa que se preocupa por la problemática del cáncer en su expresión máxima, ¿no? Y que nos hemos puesto en forma transversal a disposición de muchas de esas políticas. Y una de las cosas que más nos llama la atención, porque claro, es que ustedes plantean las terapias hormonales, pero resulta que si hay una mujer que tiene un cáncer, que desconoce un cáncer donde le vamos a poner terapia y que finalmente va a ser un efecto
contrario, y que a lo mejor vamos a acrecentar ese cáncer, porque tiene un alto sensibilidad a la hormona, etcétera. Entonces, sentimos que cada uno de los temas que nosotros vamos tratando en salud en esta comisión, que es altamente preventivo, que planteamos los temas desde la mirada de cómo nos cuidamos, cómo hacemos que las niñas, adolescentes, mujeres en distinta edad puedan tener una línea de tiempo acompañando ese proceso, ese ciclo vital, por ser mujeres, no por ser esposa, ni por ser, no, estamos hablando de ese ciclo vital por ser mujeres, ¿no? Y ese ciclo vital está marcado principalmente por los derechos sexuales y reproductivos, su forma de expresión máxima en distintas etapas. Entonces, disculpe, pero me pasa que siento que a esto le falta eso, que le falta esa columna, ¿no? Estamos hablando del climaterio, ¿cómo nos preparamos para eso si ni siquiera hemos asumido con claridad qué significa que te llegue la regla a una niña o una regla con dolor? O cómo hacemos, por ejemplo, para proveer de las toallas. ¿Se acuerdan que en algún momento también lo discutimos? ¿Cómo hacemos para proveer de las toallas en los colegios, las toallas higiénicas, ¿no? O hemos también en esta comisión hemos hablado también de algunos mecanismos de protección del embarazo, etcétera. Hemos traído en esta misma comisión también, a propósito del BPH, ¿no? Las cifras alarmantes, la forma en que deberíamos abordar el aumento del cáncer uterino, etcétera. Yo lo digo porque creo que es como, sentí que es como lo que nos pasó, como poca claridad. A lo mejor lo tienen, a lo mejor ustedes lo elaboraron, pero en la presentación no se nota. Y quizá la próxima vez, como planteaba la Martita, de poder escucharlos, que nos traigan una presentación que nos hable del ciclo vital y que nosotros entendamos qué es lo que conozcamos de verdad, qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud para acompañar este proceso de ciclo vital, tanto a las niñas cuando recién enfrentan su primera menstruación, cómo la abordan en el colegio, como en el trabajo. Nosotros habíamos tramitado un permiso, ¿verdad?, para que cuando fuera una menstruación dolorosa pudiera faltar al colegio y que quedara justificada, o al trabajo. La primera cosa es que tú estás inventando formas para que la gente no vaya a trabajar, sin entender realmente para dónde nosotros queremos ir. Entonces, yo por eso me quedé con más preguntas que respuestas, y de verdad, con todo respeto, pero así suelto no se entiende. Y quizás decir que estamos revisando, no queda claro qué y para dónde va. Porque distinto es que, a propósito que viene de la Subsecretaría de Redes, nos contaran, mira, estamos habilitando en la salud primaria o en la salud secundaria espacio para la atención. Tampoco es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Para dónde va eso? A mí me quedé con esa sensación. Entonces, no tengo muchas preguntas porque no me quedó claro por dónde preguntar, ¿no? Eso, gracias. Gracias, diputada Mix. Diputado Orsini. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a nuestra invitada y agradecerle por su presentación. Y de antemano le señalo que yo no soy experta en salud, más bien todo lo contrario, así que usted me corrige si tengo algunos problemas. Pero de la presentación quisiera preguntar lo siguiente. Estaba mirando mientras usted exponía algunos estudios que señalan que las terapias hormonales reducen significativamente las probabilidades de enfermedades coronarias. Y considerando que esas enfermedades son las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo en general, quisiera preguntarle si las terapias hormonales están disponibles en toda la red pública o si hay deficiencia en aquello. Y acá me pierdo un poco más, así que me corrige usted. Quisiera preguntarle si hay posibilidad o se ha analizado la posibilidad, valga la redundancia, de que la menorrea del climaterio se incorporara como una prestación GES, considerando que esta condición implica una disminución hormonal que provoca cambios en el cuerpo y que expone a las mujeres que están en ese proceso a mayores enfermedades, si se ha evaluado esa posibilidad. Gracias.
Muy bien, gracias por las preguntas. ¿Alguna más? Sí, diputada Romero. Gracias, presidenta. Saludar a nuestra invitada. Yo entiendo que lo que vimos es una guía clínica, una orientación técnica, que probablemente es dialogada y conversada con profesionales de la salud. Sí. Por eso es más complejo probablemente para nosotros digerirlo. Sin embargo, más allá del tiempo o de la última actualización, probablemente tiene establecido cuáles son los desde para la atención de este tipo de patología. El resto, por supuesto, que me imagino también podrá mostrarnos el Ministerio cuáles son los tratamientos que hoy día se están realizando. Pero a mí me queda una duda, porque en una parte de su exposición usted manifestó que hoy día existen más mujeres de los 45 hacia arriba, ¿no es cierto?, que probablemente en el mismo 2014, que la proporción era menor. Y ahí saber si este aumento de mujeres, entiendo, por el rápido envejecimiento que tenemos como país, también ustedes lo han ido evaluando para modificar o actualizar esta misma guía o orientación técnica. Porque, claro, ese es como el marco general, ¿no es cierto? Pero como también la estadística muestra que en la medida que vaya pasando el tiempo, si no se corrige la curva de nacimiento, el envejecimiento va a ir aumentando, probablemente todos los esfuerzos que se tengan que hacer van a tener relación con generar una cobertura mayor para mujeres en esa edad. Eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Romero. Tiene la palabra para contestar. Vamos a dar para este tiempo un máximo de 10 minutos para que podamos tener los puntos varios, ¿ya? Ahí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. A las diputadas también muchas gracias por sus preguntas. La primera comentario que me hacía la diputada Mix, quizás como traer un poco lo que justamente decía usted, diputada, respecto de que esto es una orientación técnica y a lo que se nos pidió para que nosotros trajéramos era el tema de la actualización de la orientación técnica, que era una cosa como muy específica, ¿no? Esa orientación técnica en general la hacemos desde salud pública, no desde redes. Yo estoy en salud pública. Y ahí lo que hacemos es hacer esta orientación que, como bien dice la diputada, se hace con expertos en la materia y es una, como su nombre lo dice, orientación tanto para el sector público como para el sector privado. Y no determina canastas de prestación, no determina la implementación propiamente tal, sino que más bien es técnica, es como clínica, ¿sí? Ese es como el... Ahora, nosotros tenemos otros instrumentos que pueden servir para dar cuenta de lo que usted solicitaba, diputada. Por ejemplo, tenemos el programa de salud sexual y reproductiva, que es un plan un programa que estamos justamente reformulando ahora también. Yo espero tener buenas noticias, les mando el recado a mis referentes, buenas noticias a este fin de año para que podamos tener realmente un nuevo plan, un nuevo programa de salud sexual y reproductiva que justamente aborde desde el momento del nacimiento hasta el final, ¿sí? Y no solamente a las mujeres, también a los hombres, ¿sí? Que además tenga que ver con, antes se llamaba programa de la mujer, ¿se acuerdan? Pero ahora se llama de salud sexual y reproductiva porque justamente lo que queremos es que haya mayor salud sexual. No solamente que evitemos las enfermedades, sino que tengamos más salud sexual. Esa es una cosa. La otra que también podemos venir a presentar también, por su intermedio de presidenta, si lo requiere, es la Estrategia Nacional de Salud, que esa también es como una estrategia mucho más grande que tiene elementos de climaterio, pero también tiene elementos de salud sexual y reproductiva y otras cosas que estábamos conversando ahora. Así que quizás lo que requeriríamos es como quizás una presentación que tenga que ver con salud sexual y reproductiva, en que estemos su Secretaría de Salud Pública y de Redes, y podamos decir, esto es lo que estamos haciendo a nivel de país y esto es lo que estamos haciendo a nivel de la red pública, ¿sí? Como en el fondo poder hacer esos dos contrapuntos.
Así que quedamos muy disponibles para aquello. Lo otro era las terapias hormonales disponibles en la red pública. Sí, nosotros tenemos, como les contaba, este PRAPS, este programa de reforzamiento, pero es reforzamiento, no necesariamente es universal. Pero las terapias hormonales, cada servicio de salud tiene el presupuesto, ¿no? y la capacidad de entregar terapias hormonales, pero a nivel secundario. ¿Por qué tuvo que existir este programa de reforzamiento? Porque justamente, como sabemos, los ginecólogos no tenían lista de espera para justamente el climaterio. Y el climaterio era una de las cosas que estaba como despriorizada, porque un ginecólogo, bueno, mucho más un cáncer de algo que un climaterio normal. Entonces, por eso se hizo este PRAPS, para poder reforzar. Sin embargo, hay mucho que avanzar todavía y nosotros estamos muy conscientes de aquello, pero sí hay disponibilidad de terapia hormonal para las personas en el sistema público. Ahora tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de cuál es ese acceso efectivo, ¿sí? Lo otro es el tema del envejecimiento, la amenorrea del climaterio como condición GES. La amenorrea significa que uno no tiene menstruación, ¿sí? Y cuando está en climaterio no tiene menstruación, ¿sí? Pero eso genera, como les contaba yo, varios problemas que pueden ser metabólicos, que pueden ser de salud mental, etcétera. Para eso es este programa, más que sea GES. Ahora igual, eventualmente uno podría pensar en poner la terapia de reemplazo hormonal y otro manejo del climaterio como GES. Pero como le digo de nuevo, en general, claro, en general el GES tiene que ver con condiciones de salud que son más patologías que cosas preventivas. Pero este año incluimos la cesación de tabaco, que es bastante preventiva. Así que igual da un espacio para poder hacer cosas preventivas también. Así que es algo que podemos revisar. Y el tema del envejecimiento rápido. El envejecimiento rápido de la población es una buena noticia, a pesar de que uno lo vea como una mala noticia. Es una buena noticia porque significa que nos estamos muriendo menos, que estamos viviendo más y que generalmente estamos viviendo con una mejor calidad de vida que hace 50 años, ¿sí? Pero eso presenta desafíos importantes, como usted bien dice, diputada. Y uno de esas justamente es que cada vez un mayor porcentaje de la población va a ser mayor de 60 años y van a requerir justamente todo el manejo. Antes nosotros 45 a 65, perfecto, pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen 80, que tienen 90, que ya llevan un largo tiempo en menopausia? Eso va a ir apareciendo cada vez más y va a ser más necesario tener una respuesta como sector para poder darles un tratamiento. Así que estamos muy en ese sentido, nosotros no solamente en climaterio y en el tema mujer, sino que en todo ámbito de la salud de las personas, nosotros estamos viendo que este envejecimiento presenta desafíos y que justamente se han abordado desde el Estado. El presidente Piñera, de hecho, lo abordó de manera bastante fortalecida. Sin embargo, como les decía yo, la pandemia nos cambió un poco pero eso va a volver, o sea, vamos a tener que volver a priorizar ese tema de todas maneras. Eso es algo que no va a retroceder, a eso es lo que quiero decir. No nos vamos a transformar en una sociedad más joven en los próximos años, ¿no? Como en el próximo siglo, no, eso no va a pasar, ¿eh? Les cuento, no sé. Bueno, muchas gracias, doctora María Soledad Martínez Gutiérrez, por venir a... ¿Sí? Claro, por supuesto. Sí. Diputada Presidenta, Morales. Sí, quiero pedir un oficio. Yo le agradezco la presentación, señora Soledad, pero en definitiva la comisión había citado precisamente y quedó como un vacío allí de la falta de actualización de las orientaciones técnicas. Entonces, como que sí, pero finalmente a mí no me quedó claro. Por eso que lo voy a pedir como oficio, porque creo que es necesario profundizar mucho más. Usted mencionó la DIPRES, mencionó que también estaban trabajando con la salud primaria, pero a mí no me quedó claro, Presidenta, en concreto qué es lo que se está realizando.
Entonces quiero pedir un oficio al MinSal, al Ministerio de Salud Pública, y para que nos puedan entregar en concreto qué se está haciendo en materia de la actualización de los datos que expuso la señora Soledad, pero cómo se está trabajando con la DIPRES, qué se está haciendo en materia también de la atención en salud primaria, sobre todo en materia de prevención de tratamiento y las enfermedades asociadas al climaterio, que tiene que ver un poco con lo que han dicho algunas parlamentarias y con lo que han mencionado, como la osteoporosis, accidentes cardiovasculares, el cáncer, el virus del papiloma humano. Y bueno, yo creo que eso, Presidenta, me gustaría poder oficiarlo y concretar esa respuesta a través del Ministerio de Salud, sobre todo también con respecto a los recursos que se puedan implementar a través de la DIPRES. Bien, diputada Morales, creo que es muy importante que complementariamente a tener una segunda sesión, además ya se comprometió la doctora a enviarnos previo a esa sesión toda la información que aquí se ha planteado para que también tengamos esos antecedentes en una próxima sesión para que ustedes vengan a exponer de una manera muchísimo más completa todo lo que se está haciendo, pero sí creo que podríamos votar a favor el oficio que pide la diputada Morales. ¿Les parece? Acordado. ¿Quiere aportar alguna? Solo decir antes de terminar? que en el fondo quizás puede ser necesario pedir toda la información respecto a la salud sexual reproductiva de la mujer, por ejemplo, o la salud sexual y reproductiva en el climaterio, pero cuando hablamos de orientaciones técnicas es una cosa como tan estrecha que quizás lo que ustedes quieren es como una visión mucho más amplia, ¿no? Entonces, a lo mejor que el oficio como que pidiera una cosa más amplia. Yo creo que podríamos concordar votar el oficio como fue solicitado y que usted, como se comprometió, nos pueda hacer envío de toda esa información al correo de la comisión para que sea distribuido a las parlamentarias. Diputada González, una última cosita. Sí, 30 segundos, Presidenta. La doctora habló de una actualización que estaban como en eso. ¿De qué era la actualización? Orientaciones técnicas. De la orientación. ¿Y esa actualización tienen como una fecha de...? Tenemos probablemente eso, como estamos trabajando en el programa de salud sexual y reproductiva, que es mucho más amplio y que le estamos dando prioridad, es probable que quede para el próximo año. Que este año trabajemos directamente en este tema, en el programa de salud sexual y reproductiva, que parte desde el nacimiento hasta la muerte. Sí, no, bueno, me parece muy productivo, digamos, la oportunidad que se abre para una segunda jornada y también quisiera pedirle a la comisión, si lo tiene a bien, poder a lo mejor generar una comisión conjunta con la Comisión de Mujeres del Senado, entendiendo que debiésemos también remar todos para este lado, un poco para fortalecer, digamos, la mejora en los despliegues que podamos tener y para seguir empujando con mayor fuerza el tema de la salud reproductiva y sexual en las mujeres. Sí, pensémoslo. Sí, además, diputada, la Secretaría me dice que no hay institucionalmente esa posibilidad, pero podríamos buscar un espacio para trabajar este tema a lo mejor en un espacio distinto de una comisión formal de la comisión de la Cámara. ¿Le parece? Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí la liberamos para que pueda retirarse, pero nosotras tenemos puntos varios. 20 minutos. Yo solo quiero señalar 20 minutos como fueron comprometidos. ¿Ya? Eso. Y van a ser más. ¿Ya? Así que eso lo quiero señalarlo. ¿Ah? Ya, vamos a anotar. Ahora viene el dictado. Ya. Gracias. ¿Qué parece si... Muchas gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si nos anotamos? Ya que somos ordenada la profe. Diputada Gasmuri, luego... ¿Qué más? Estamos pensando. ¿Nadie más? ¿A la 1? ¿A las 2? Son 20 minutos. Bien, diputada Gasmuri. Muchas gracias, Presidenta. Vengo a traer a colación dos asuntos que creo que nos compete absolutamente a esta comisión, que son dos denuncias. Voy a proceder a relatarlas. Quiero hacer presente la solicitud presentada ante el TER de la región de Araucanía por dos concejalas, Carolina Valenzuela y Jacqueline Ponce, en contra del alcalde de Coyipulli,
por notable abandono de deberes. En la solicitud, cuyo documento contiene más de 130 páginas, las ediles presentaron 21 cargos, entre los cuales está la deuda por más de 400 millones de pesos en no pago de cotizaciones previsionales de salud y educación, falsificación de licencias médicas, y los que nos preocupa puntualmente en esta comisión son las denuncias por acoso y hostigamiento contra las funcionarias municipales. En este sentido, quisiera solicitar que se pudiera oficiar a la Inspección del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social sobre cómo se está cumpliendo la ley Karin en los municipios y si puntualmente se está dando apoyo psicológico temprano a quienes denuncian. Estas son dos concejalas militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista y que no han logrado recibir apoyo institucional a pesar de que están todos estos elementos frente a la vista y, debo decirlo, ya un diputado de la región ya ha salido a defender al alcalde en contra de las concejalas. Entonces hay como una asimetría de poder en esta situación y que me parece que tiene que ver con la condición de mujeres, que tiene que ver con que las denuncias las levantan mujeres y que eso hace que se invisibilicen y que no se actúe de la manera apropiada. Entonces quería solicitar aquello. Y esta es un poco más delicada la situación que, sí. Oficial, muy brevemente, el oficio entonces es... Inspección del Trabajo a la Superintendencia de Seguridad Social, en el marco del cumplimiento de la ley Karin en los municipios. Y sí, esa sería como lo que estaríamos solicitando, ¿ya? De la Contraloría, ¿no? Ya. ¿Sí? La Contraloría. No sé si algún órgano más que ustedes consideren competente como para No, esta ya, onda. con eso estamos entonces, Ya. ¿le parece? Sí. Ya, vamos a acordar el Y oficio estamos primero. en contacto y podemos también ir siguiendo, hacerle seguimiento Sí. a esta situación. Vamos a acordar el oficio y le vamos a dar un minuto porque Sí, no, sí. nos va a faltar el tiempo a la diputada Mix. ¿Acordado el oficio? Sí, pero me Sí, falta lo que el segundo pasa, punto. Perdón, es que es del punto. Es sobre el punto, Sí, ya. es del punto. Lo que pasa es que antes de la elección anterior de alcalde y alcaldesa y concejales, tuvimos acá en el Congreso, en ese momento a 3 concejalas, las 2 que usted menciona y una concejala trans que fue por el Frente Amplio, de hecho, no salió, no fue a la disputa de la alcaldía, pero era concejala en ese momento. Y las 3 denunciaron exactamente lo mismo. Es decir, ha pasado cuánto tiempo y tenemos el mismo tema, estuvieron acá ellas 3 exponiendo sobre lo que estaban pasando 3 concejalas, de mucho maltrato de parte de este alcalde y después efectivamente ese alcalde a la semana siguiente lo tuvimos sentado en la tribuna, de hecho yo lo comenté, que terminaron saludándolo, aplaudiéndolo sin saber que tenía todas estas denuncias, así que es algo que se acarrea por mucho tiempo, yo lo quería insumar porque ya las tuvimos acá en esta comisión denunciando los hechos. Bien, Presidenta, y además podemos juntar, tenemos el detalle de todas las denuncias y digamos todas las situaciones que han denunciado. Y el segundo punto... Usted envía entonces a la Secretaría, por favor, Sí. para que se adjunte. Y el segundo punto relacionado un poco con lo mismo, pero de alguna manera peor, es una situación de una concejala de Renaico, Jessica Ulloa, quien ha sido víctima de amenazas de muerte, luego de que denunciara una serie de irregularidades al interior de dicho municipio. Específicamente ha recibido llamadas telefónicas donde se escucha la voz de un hombre que le dijo: la estamos vigilando, advirtiéndole además que está cerca de su casa, no queremos problemas, si sigue en la que está haciendo vamos a hablar de otra manera. Y por lo que digo, este tema es similar al anterior, porque nuevamente nos encontramos con una concejala que hace las denuncias en el ejercicio de su cargo y que sufre represalia, pudiendo ver, sobre todo en sectores más alejados, está normalizado, ¿cierto?, este tipo de conducta sin que surja mayor apoyo a visibilizar el tipo de violencia que no solo tiene que ver con la violencia en espacios laborales, sino que aquí estamos rayando en la violencia política directamente. Y quisiera, Presidenta, por su intermedio, que la Comisión me autorice a reproducir el contenido de esta llamada con la autorización de la afectada, no sé si abiertamente o secreta, porque por la tenemos el audio, y ahí pueden ponderar, digamos, el tipo, la gravedad de lo que está recibiendo. En este caso particular, yo pediría además que se oficiara al mismo municipio para ver cuáles son las medidas que se han adoptado para dar protección a la integridad de la concejala. La concejala ya está en vías de interponer una querella criminal en contra de quien resulte responsable, no obstante, insisto en que la necesidad de que el municipio también se involucre e informe cómo abordan este tipo de situaciones. Es una amenaza de muerte contra una concejala en ejercicio. Tengo autorización para mostrar el audio, no sé si es pertinente o lo hacemos en una sesión privada, no sé cómo usted considere, Presidenta. No, pero se puede, tenemos una autorización y bueno, es como también para ponderar Por eso yo lo dejo a criterio. ¿Ah? Lo pongo. Sí. Sí, tengo o sea,
Pero si cortamos los micrófonos un segundo y lo vemos entre nosotras, no sé si le parece. No, no se puede. O lo vemos después de la sesión. Si no es mi interés, digamos, pero me parece que es importante que las integrantes de esta comisión estén enteradas del calibre de la situación de lo que están viviendo las concejalas. Ya, si les parece, podríamos hacer eso. Y independiente, si quieren, yo puedo poner en el grupo de la comisión para que lo escuchen ustedes, digamos, cada una lo puede escuchar y podamos ponderar, pero sí me parece que sería bueno hacer la invitación. Pero ¿qué me preocupa, Presidenta? Más allá de invitarlo, aquí son cosas urgentes, o sea, amenazas de muerte que están ocurriendo en este minuto. Entonces, a mí me parece de la máxima gravedad, porque aquí sí que ya estamos hablando de violencia política, ¿no? O de violencia... Entonces es complejo y justamente una concejala que hace denuncia a la autoridad municipal y ocurre esto inmediatamente. Entonces aquí, independiente de los colores políticos, esto que estamos hablando de la integridad, estamos hablando de poder ejercer nuestros cargos con tranquilidad sin sentirnos amenazadas por nadie, ¿no? Nadie debería estar ejerciendo este tipo de acciones. Entonces a mí me parece que si dejamos que estas situaciones continúen, la situación de las dos concejalas anteriores, esta situación es como que se empieza a naturalizar esta situación, ¿no? Y una vulnerabilidad muy grande para quienes están denunciando, ¿no? Y ninguna protección para ellas, a pesar de las denuncias formales. Medio minuto para que podamos alcanzar con todas las solicitudes de palabra, diputada. Sí, Presidenta, me parece de total gravedad lo que expone la diputada Gasmuri. Yo quisiera saber si esto, obviamente ya está en denuncia de PDI, entonces, ¿pudiésemos oficiar tal vez a Fiscalía, PDI? No, desconozco el mecanismo, pero en el fondo, ¿cuáles son las acciones que ellos han tomado a raíz de esta denuncia que está en curso? Perdón, Presidenta, si me permite, yo no sé si el oficio del camino en este minuto, porque sabemos lo que ocurre, que los oficios quedan dando vueltas. Yo creo que me inclinaría por invitar directamente a las concejalas con carácter de urgente para escucharlas, digamos, y generar desde esta comisión también las alertas necesarias. O sea, porque si esto empezamos a naturalizarlo, esto se va extendiendo y al final no tiene consecuencias, ¿no? Y no son excluyentes, no. Mañana va a estar ingresada la denuncia al Ministerio Público formalmente de este caso, entonces... Si les parece, la podríamos invitar a la vuelta de la ¿Les parece que distrital? concordemos invitar a las concejalas de ambos casos que en una sesión secreta para poder hablar con toda libertad y que además... ¿Cómo? No hay 9. Ya, pero ¿estamos justas? Sí. Justa, ya. Entonces, pidamos ese acuerdo y luego delineamos bien el contenido de esa sesión para que en el fondo también pensemos en acciones que pudieran salir desde esta comisión, porque está bien, nosotros podemos conocer la gravedad y empatizar y digamos, acompañarlas anímicamente, pero yo creo que deberíamos hacer algo más, digamos. Entonces, frente a eso, necesitamos quizá los antecedentes en una sesión secreta, ¿les parece? Estamos justo a las 9, ya. Acordado entonces, la vamos a fijar a la vuelta de la distrital. Tengo a la diputada Olivera, Weiss, González, ¿usted quiere? Ya, y Romero. Recuerden que nos quedan 10 minutos. 9. Presidenta, muchas gracias. Yo solo para solicitar recibir en algún momento a organizaciones, una de ellas es ICW, que trabaja con personas viviendo con VIH. El VIH vuelve hacia arriba, Presidenta, y han solicitado poder ser escuchadas por esta comisión. En realidad yo les ofrecí invitarlas acá porque han solicitado en salud, pero no les ha ido bien. A la Fundación Margen, que apoyan a mujeres trabajadoras sexuales. Creo que es un tema muy importante de poder escucharlas, enterarnos del nivel de vulnerabilidad que viven muchas veces, porque además hoy día hay un tema que es muy preocupante para estas organizaciones que tiene que ver con el condón interno o condón vaginal, como lo hemos conocido nosotras también, porque hoy día dicen que no se están realizando las campañas de promoción, las capacitaciones, o sea, todo lo que se está haciendo hoy día lo están haciendo de manera muy particular las organizaciones y fundaciones que trabajan en esos temas. Por lo tanto, solicito se les invite, se les reciba para que nos puedan hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Por cierto, las vamos a tomar en consideración para las próximas audiencias. Diputada Orsini, muy breve.
Sobre el punto. Sí, Presidenta, yo hace algún tiempo había hecho también un punto varios para tratar la situación de las mujeres que viven con VIH indetectable, que no les estaban entregando la prestación del, ¿cómo se llama? En español. No, sí, no es en Eso, español, pero la fertilización asistida, eso. Entonces podríamos en la misma sesión tratar también esa temática que me parece de extrema gravedad. En la misma sesión, si es que se invitan, poner el tema. Exacto. Me parece bien para que podamos ahí agrupar temáticamente. Diputada Mix, ¿va a dejar sin...? Ya, lo que pasa es que yo sugiero que en el mismo tema, porque hay un tema de confidencialidad en el VIH que hay que respetar, por tanto lo que yo sugiero es que dentro de la misma sesión secreta No podamos vamos a ver ese alcanzar. tema. No vamos a alcanzar. Eso, porque hay un tema de... ¿No? Son agrupaciones, sí. Ya, ya, perfecto. Personas naturales, Sí, es que digamos. me preocupaba. Ya, perfecto. Estamos listas entonces. Acordado. Acordado que se hace la sesión conjunta con la solicitud de la diputada Orsini. Diputada González. Gracias, Presidenta. Bueno, yo voy a pedir un punto varios por un tema que igualmente hemos tratado en la comisión y que tiene que ver con el teletrabajo en el sector público, con un compromiso que hay del Ejecutivo de poder generar un proyecto de ley de teletrabajo en el sector público. El compromiso era un año promulgado de la ley del teletrabajo del sector privado, la ley de conciliación que es del sector privado. Y en esa línea han tenido harta complicación el tema del teletrabajo en el sector público. Entendemos que lo que está hoy día operando son 40 pilotos que deberían dar pie para la elaboración del proyecto de ley. Sin embargo, hemos tenido también ahí algunas diferencias de versiones de lo que pasa para poder avanzar con este proyecto o este compromiso de proyecto. Entonces, Presidenta, lo que yo quiero pedirle a la comisión es que podamos citar a DIPRES que venga a dar cuenta del estado de los 40 pilotos del teletrabajo en el sector público, también que podamos citar a la ANEF para que pueda informar sobre las mesas que están operando del teletrabajo y también poder citar a la OIT en el sentido de hoy día lo que se manifiesta es una discriminación de los derechos tanto de los trabajadores o trabajadoras del sector público versus los derechos del sector privado. Entonces también que la OIT pueda pronunciarse sobre esta vacío, por decirlo así, que estamos teniendo, porque también hay un tema de los derechos reconocidos en el Código del Trabajo, sobre todo derechos fundamentales en donde no hace distinción de si son públicos o privados. Y también tenemos un dictamen de la Contralora que hay una diferencia de criterios en ese estado, de cómo se considera el derecho fundamental en el universo de los trabajadores. Entonces me gustaría que pudiésemos citar a la OIT, que pudiese también exponernos sobre este punto. Eso, Presidenta, para poder también apoyar y avanzar antes que llegue la discusión del presupuesto, porque igualmente va a ser un tema que ha sido controvertido en la discusión del presupuesto y queremos poder avanzar antes que lleguemos a esa discusión. Gracias, Presidenta. Muy importante, diputada, si es que lo vamos a poner también en consideración para las próximas sesiones. Creo que es importante adelantarse, como usted dice, porque siempre, todos los años en la discusión presupuestaria, este es un tema que aparece. Así es que lo vamos a considerar en una audiencia. Diputada Romero. Muchas gracias, Presidenta. Espero que el comentario que voy a hacer no sea tomado de manera particular, sino más bien para los buenos oficios de la comisión. La verdad es que llevamos harto tiempo proponiendo temas que tienen relación con salud y que al final del día, desde mi mirada, creo que si bien escuchamos algunos expositores, mayoritariamente siempre vienen desde el ministerio. Yo no sé cuánta injerencia, si es que no se hace una sesión en conjunto o bien se plantea de otra manera, puede tener esta comisión respecto de estos temas. Yo creo que lo de recién, la funcionaria del ministerio viene con una voluntad muy buena a explicarnos algo que probablemente
no todo el mundo maneja porque es muy técnico. Y no solo se diluye el tiempo de ella, sino también el nuestro de ver otros temas. Yo entiendo que es una preocupación y además, bajo ningún punto de vista quiero decir que no es importante. Sin embargo, creo que debiera existir una mayor rigurosidad respecto de lo que se pide y respecto de lo que se entrega, porque si no, para las comunidades que están detrás o las agrupaciones que están detrás de estas dolencias, también probablemente se generan expectativas que muchas veces no podemos cumplir como comisión. Por tanto, no es una crítica particular, quiero ser muy responsable y no por eso quiero decir tampoco que no queramos escuchar desde el punto de vista técnico, pero sí creo que la comisión tiene márgenes bastante claros para abordar en esta comisión lo que realmente tenemos que abordar. Y probablemente a lo mejor podemos tomar un acuerdo en hacer una comisión conjunta con salud y ver ahí cuáles son a lo mejor las temáticas que se cruzan entre mujer y salud. Pero si no, generalmente uno va creando expectativas que muy pocas veces puede cumplir. Y lo hago, insisto, con total responsabilidad, pero además con entender que cuando se tienen distintas dolencias o dificultades, uno tiene que ser también muy responsable respecto a los temas, cómo los trata y de qué manera los conversa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Yo creo que es algo que también en alguna ocasión, cuando yo me incorporé a esta comisión, también era tema, como cuáles son las expectativas que se generan por parte de quienes vienen a exponer, como son parte de las organizaciones de la sociedad civil, con temas que son muy relevantes, pero que en el fondo estas audiencias no siempre derivan en gestiones concretas o no siempre derivan en políticas públicas, perfeccionamiento de las mismas, actualización, ¿cierto?, de la normativa, entre otras cosas. Entonces, yo creo que como comisión también tenemos que, bueno, cada una, porque además ninguna de nosotras creo que quiere, y yo lo entiendo, diputada Romero, o sea, no quiere invalidar la solicitud de nadie, sino que también que cuando solicitemos audiencias, el objetivo esté muy claro, porque venir a exponer, por eso yo decía lo de la audiencia secreta recién, como más allá de empatizar con ellas, que sería complejo que de aquí no pudiéramos hacer nada. Entonces, que vengan las concejalas, en este caso, que ya se solicitó, que podamos tener una sesión secreta para conocer los antecedentes, pero que de aquí no exista ninguna acción concreta para poder apoyarlas, es complejo. Entonces, creo que nosotras también tenemos que buscar hacer que este espacio, para las personas que invitamos, hacernos responsables, ¿cierto?, de que esto sea productivo, que sea provechoso, que efectivamente sea un aporte, no solo para nosotras como comisión, porque de aquí también pueden salir ideas para mejorar la legislación actual, qué duda cabe, pero nosotras no tenemos injerencia directa en el desarrollo de políticas públicas. Entonces eso, podemos hacer gestión, podemos hacer solicitudes en el marco de la ley de presupuesto y otras, pero eso no es directo como parte de nuestra acción como comisión, ni tampoco individualmente. Entonces, por eso yo recojo ahí la reflexión que hace la diputada Romero, me parece que nos permite a nosotras situarnos también en cómo utilizamos bien este espacio para que cumpla objetivos concretos. Y para que además con esta mirada que estamos teniendo a veces y que yo valoro bastante transversal en algunos temas, realmente podamos ser un aporte desde esta comisión y que tanto nos cuesta validarla, además, ya sabemos, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, lo recojo. Diputada... Sí. Te había dado la Sí, palabra. estaba aquí contándolo, un minuto. No, bien breve. Bueno, después de lo... No lo tenía... Pero después de lo planteado por la diputada Gamuri, creo que respecto a la amenaza concejala, aquí hay una concejala desaparecida en Villa Alegre, que es un tema, no tengo qué pedir antecedente a quién, no sé, pero solo lo dejo acá porque en esa sesión podemos también tomar ese tema, porque se dice que había amenazas, se dice, bueno, es un tema de investigación, pero no es menor que haya habido algo previo y todavía nada se sabe. Es una concejala, mujer, además de una trayectoria en la vida
política comunitaria de mucho tiempo. Entonces, no sé, se me ocurrió oficiar al municipio, qué antecedentes hay sobre eso, pero quizás nos metemos en un ámbito que no sé si es el nuestro. En relación a lo mismo que dice Natalia, quizás generamos expectativas, solo quiero ponerlo en la mesa porque pueden haber otros casos también. Y mi solicitud, Presidenta, es en el ámbito de tener información, conocimiento para lo que pueda venir en adelante en materia legislativa, es solicitud para invitar para exponer a Beatriz Seguiel Franzani. Ella es una líder gremial del Biobío, es presidenta del Comité de Género de la Cámara de la Confederación de Producción y Comercio, es directora ejecutiva del gremio con una trayectoria en el desarrollo empresarial, territorial y empresarial, y ha enfocado sus esfuerzos en promover la equidad de género. Desde el 2023 lidera la radiografía de indicadores de género en Biobío, un estudio pionero que además lo ha presentado a las autoridades regionales y que ha impulsado cambios internos en muchas instituciones para la equidad de género. O sea, es una mujer que tiene mucho conocimiento, ha estudiado mucho esta materia, y me parece que más allá del proyecto de los directorios, pero esto va en la línea de generar efectivamente políticas internas en la empresa, así que solicito que se pueda exponer su estudio porque es muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, diputada, muchas gracias, lo vamos a considerar también para las audiencias. Bien, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.